El risotto es un plato súper fácil de hacer, que todo el mundo puede hacer en casa y que no tiene ninguna complicación. Esperemos que os guste y, como siempre, nos alegra saber en vuestros comentarios si lo habéis probado. Para la receta de hoy, que es un risotto de setas, hemos ido al mercado y hemos comprado portobello mushroom. Hemos comprado también setas ostras y hemos comprado boletus, que tienen un gran sabor. Nos gusta mucho ir al mercado y ver los productos que tienen e intentar hacer algún plato con los productos que tengan. Los vamos a ir cortando finitos, aunque estas que están finas no hace falta cortarlas tampoco mucho. Podéis utilizar las setas que veáis en vuestro mercado, incluso con champiñones. Cuanto mejores sean las setas, mejor sabor va a tener el risotto. Estas, que son más grandes, sí la vamos a cortar finita. No olvides que la lista de ingredientes siempre te la dejamos al final del video y en la descripción. Y no olvides darle me gusta a este video y comentar qué tal te ha parecido nuestra receta. Nos encanta leer sus comentarios. Si aún no te has suscrito a nuestro canal, hazlo ahora. Es gratis y así no te perderás cada vez que subimos una nueva receta. Vamos a empezar a preparar nuestro risotto. Primero, como siempre, cubrimos la olla, la sartén o el recipiente que vayamos a usar de aceite para que no se nos vaya a pegar. Una vez el aceite coja temperatura, vamos a añadir cebolla cortada a cuadraditos. En otros vídeos ya os hemos enseñado cómo cortarla. Tampoco hace falta que esté perfecta cortada. El fuego lo tenemos medio alto. Una vez que la cebolla se vaya friendo, tenemos que empezar a preparar nuestro caldo. En este caso nosotros no tenemos mucho tiempo y estamos usando pastillas de ave creme o caldo deshidratado. Pero si tenéis algún caldo que os haya sobrado del día anterior, o incluso queréis hacer el caldo con setas, mucho mejor. Cuanto mejores ingredientes tenga el caldo, más rico va a estar. Pero cualquier caldo nos vale. Ahora, cuando nuestra cebolla haya empezado a tomar color, vamos a empezar a añadir el arroz. Nosotros vamos a poner 2 puños por persona. Si os gusta mucho comer, ponéis un poquito más de 2 puños. Pero 2 puños por persona es más o menos un plato decente. En este caso no estoy usando ningún arroz especial para el risotto, ya que la receta la estamos intentando hacer económica para que todos la podáis hacer en casa. Ya os digo que esta es una receta en la que, si queréis, podéis usar setas más caras, setas más baratas, caldo natural, caldo deshidratado. Podéis utilizar un montón de variantes. Cuanto más caros sean los ingredientes, obviamente mayor sabor tendrá nuestro risotto. Ahora vamos a mezclar nuestro arroz con la cebolla para marcarlo. El hecho de marcar el arroz sirve para que después el arroz no se nos vaya a pasar. Ahora que nuestro arroz ya está marcado, vamos a pasar a añadir nuestras setas, las que hayamos elegido. No os preocupéis si veis que es mucho volumen, porque las setas pierden un montón de agua y vais a ver cómo baja el volumen. Intentamos mezclarlo con cuidado. El fuego lo podemos poner ahora al máximo para que nos ayude a que las setas pierdan el agua. Ahora, una vez que hayamos mezclado un poco nuestro arroz con las setas, vamos a empezar a añadir el caldo. ¿Se dais cuenta cómo han perdido volumen las setas? Ahora vamos a seguir echando caldo. Ahora vamos a poner un poco de sal y vamos a ir dejando que nuestro caldo se consuma para no pasarnos.
Ahora vamos a pasar a rallar nuestro queso, mientras que nuestro arroz se está cocinando. El queso que estamos usando es un queso parmesano. Podéis utilizar también grana padano. Esos son los que os recomendamos. Si tenéis otro en casa, también lo podéis usar, pero para los risotos estos son los mejores, que le van a dar un sabor característico. El arroz ha absorbido casi todo el caldo, así que vamos a ir echando más, siempre con el cuidado de que ni se nos quede seco ni pasarnos. Es muy importante la paciencia a la hora de cocinar un risotto para que nos quede cremoso, pero que el grano de arroz no se pase. Como veis, le hemos puesto el caldo y movemos. Cuando absorba el caldo, lo probamos y vemos si ya está o todavía le falta. Como vemos, ya está casi todo absorbido. Nuestro grano de arroz no hace falta ni probarlo, solo viéndolo se ve que no está listo. Veis que está súper blanco, eso es que el centro todavía no está cocinado, así que le vamos a añadir un poquito más de caldo y volvemos a mezclar. Acabamos de probar el grano del arroz y ya casi está, así que vamos a bajar el fuego y ahora os voy a enseñar el truco del risotto. Le vamos a poner un poco de pimienta porque le da muy buen sabor. Volvemos a mover. Vamos a pasar a lo que se denomina mantecar el risotto, que es ponerle mantequilla, parmesano, el que acabamos de rallar, una vez que hemos añadido la mantequilla y el queso, apagamos el fuego, ya que con el mismo calor del arroz se va a terminar de derretir nuestra mantequilla y nuestro queso. Como veis, ya se está poniendo cremoso. Después de que se integre el parmesano, lo vamos a volver a probar, ya que el parmesano le aporta sal a nuestro arroz, ya que es un queso salado. Si creéis que le hace falta un poquito más de sal, se la podéis añadir. Mira, 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 qué cremoso está el arroz. Esta es la textura perfecta. Y ya está listo para servirse nuestro risotto de hongos o de setas. Como ven, es una receta muy fácil, así que no hay que tenerle miedo. Atrévanse a probar este risotto, que estamos seguros que les va a encantar. ¡Hasta la próxima!